Hola a todos, estamos nuevamente en el espacio de aproximación al trabajo de campo. Hoy vamos a ver el último punto de la unidad 2, la metodología de la intervención en trabajo social. Este material que vamos a trabajar de Robertis va a iniciar este texto diciendo de que el trabajo social utiliza en su actividad uno o varios métodos. Estos métodos pueden ser eh, trabajados, digamos, aplicados a partir de poder explicarlo, describirlo y analizarlo tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Y también les va a describir de que existen dos corrientes de pensamiento fuerte en cuanto a poder explicar cuál es el método del trabajo social, que son diferentes, pero que en realidad esta disciplina del trabajo social va a apuntar a poder abordar la realidad desde tanto desde el estudio, el análisis, la descripción, desde el punto de vista práctico y teórico. Esto en conclusión nos quiere decir que el trabajo social no tiene un método específico para desarrollar el abordaje de la realidad. Va a utilizar de acuerdo al estudio que va a implementar, va a utilizar uno o varios métodos. Aquí van a poder ustedes estudiar cuál es la metodología de la intervención, es decir, cómo se van a abordar, a estudiar, a analizar y a cambiar esta realidad eh, que se pretende transformar en relación al problema que viven los sujetos. Aquí yo les envié en el aula un pequeño power que les explica brevemente cuál es la metodología de la intervención que postula este autor. Y comienza aclarando de que esta metodología siempre tiene que ver con una acumulación y la sistematización de las prácticas que lleve adelante el profesional. Va a nutrirse de distintos aportes de las otras ciencias como la psicología, la sociología, la economía y muchas otras más que hoy nos exige la realidad que debamos estudiar para poder abordar la complejidad de la realidad. Cuando nosotros comenzamos a estudiar los hechos, comenzamos a poner en práctica nuestros conocimientos, se comienza a generar una relación de la teoría y la práctica, que a eso nosotros denominamos la sistematización de la práctica. Comenzamos con una aproximación, luego comenzamos a estudiar esa realidad compleja que viven los sujetos que tienen estos problemas sociales. Cuando nosotros comenzamos a conocer esa realidad, comenzamos a generar, a elaborar una metodología que se utiliza desde este abordaje del proceso metodológico cuando comenzamos a hacer una aproximación científica con todos los aportes de estas ciencias que recién mencionamos, como también del método de investigación en trabajo social, que ustedes el año próximo van a comenzar a tener un espacio curricular donde van a estudiar todo este método de la investigación en todas sus fases y en todas sus diferencias. También aquí yo les hice una pequeña descripción y una pequeña diferencia también en cuanto a que el trabajo social, ustedes van a escuchar hablar de actos profesionales. Esos actos son todas estas herramientas de las técnicas que nosotros aplicamos para poder llegar a la investigación y a buscar la información, a obtener los datos para poder llevar a cabo las prácticas. Ustedes ahí tienen entrevistas, gestiones, visitas, que son algunas de las técnicas que nosotros vamos a estudiar en la próxima unidad.
Y cuando hablamos de función, esa función es la de información, la de ayudar, de relacionar. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con los sujetos que tienen el problema, comenzamos a buscar información, pero a su vez también estamos brindando algún tipo de ayuda, asesoramiento, orientación en cuanto a las relaciones que se generan entre ellos en el nivel individual, familiar, social. ¿Mm? Este método del que habla aquí el autor es un método que a nosotros nos implica poder conocer y saber qué hacer, decidir, dice, en cuanto a cómo vamos a desarrollar las prácticas, teniendo en cuenta nuestros principios, como así también el actuar del trabajador social en estos encuentros que va a llevar reflejado en las acciones que practique, digamos, en este abordaje de los hechos. El método para nosotros es un medio y también va a ser un instrumento para poder alcanzar los objetivos que nos proponemos en esta acción profesional. En cambio, la metodología es una parte de la ciencia, les dice acá, que estudia los métodos a los cuales uno recurre para el abordaje de la realidad. La metodología a nosotros nos permite delimitar y estudiar la o las maneras de actuar, la forma en que vamos a proceder y también así decidir los métodos que vamos a aplicar. Para nosotros la metodología es la manera de hacer, por eso la metodología va a estar reflejado en la práctica, pero en esa relación estrecha y también dialéctica con la teoría. Estos modelos ustedes van a encontrar estos términos de práctica y van a también encontrar estos términos de intervención. Cuando nosotros hablamos de modelos de intervención, estamos hablando del actuar, de la acción que vamos a desarrollar, que vamos a desplegar en este abordaje. Entonces, el trabajador social es definido en todos los textos que ustedes estudian como agente de cambio. Cuando comienza a desarrollar su intervención, o sea, esta acción va a tener como propósito cambiar, modificar, transformar determinados hechos o sucesos que viven los sujetos que tienen los problemas, estos problemas sociales. Y va a generar a partir de su intervención estrategias. Esas estrategias tienen, de alguna manera, algunos autores hablan del arte, de este arte de poder generar, combinar, buscar, indagar, y poder activar todos los recursos que encuentren en el medio para poder cambiar estas situaciones que viven los problemas sociales, estos sujetos, estos grupos sociales. El cambio siempre tiene que ver con la modificación, con una variación. Les dice acá como una definición bien clara que el cambiar tiene que encontrarse en un proceso para que puedan verse los resultados en el tiempo. Esa modificación a veces puede ser rápida, puede ser prolongada, puede transitar por un proceso, pero tiene que haber cambios. Bueno, y les dejo aquí una fase de cómo serían estos momentos en que podríamos aplicar la metodología de la intervención cuando nosotros iniciamos este contacto con el problema, con los hechos que vamos a transformar, a cambiar a partir de la intervención del trabajador social. Es importante que ustedes entiendan de que en la disciplina del trabajo social no hay una receta, no hay un vademecum, no hay una guía. Aquí la metodología de la intervención tiene que ver con distintos momentos y fases que van a tener una relación estrecha con el problema. Y también con la metodología que aplique el profesional en el abordaje de la realidad. Con la lectura del material lo que les va a ayudar es a poder clarificar de que sí es necesario tener en claro la metodología para poder
alternar, unificar, ir variando los métodos necesarios para poder cumplir con los objetivos propuestos en la intervención. Nos estamos viendo en la próxima clase.